Ok. Shalom. Buenas noches a todos. Esta semana estudiamos la parashá de Belashaj. Esta porción básicamente habla acerca de la salida de Egipto. Y entonces hemos visto cómo Dios se manifestó en los diferentes milagros. Me gustó mucho una frase que les mandé el día de ayer de un rabino, el cual decía, la gente veía plagas, nosotros veíamos milagros. Y esta es la realidad en la vida. Nosotros podemos tener siempre de una misma situación, podemos tener diferentes puntos de vista, ¿no? Diariamente nosotros vemos oportunidades, otros lo ven como destrucción. Creo que el mundo está cambiando muchísimo. eh, Vienen cambios importantes en todo el mundo. El presidente Trump creo que está haciendo las cosas para que pensar un poco diferente, ¿no? Y digamos que eso está conmoviendo a muchas gentes que habían tomado ciertas posturas en el mundo de aceptar verdades y no discutirlas o no pensar a decir, bueno, ¿y esto será cierto, será falso? Porque, perdón, para que eh, he estado como un poco tapado de la nariz y siento que me falta un poco el aire. Entonces, y la cuestión de que realmente estamos viendo un mundo con cambios, en donde digamos que esto ha traído como consecuencias en todas las naciones de América Latina, especialmente, eh, como hacernos pensar si lo que estábamos pensando estaba bien. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, eh, que han habido ciertas guerras comerciales que se han desatado. Eso va a traer dificultades económicas en el mundo. Pero también vemos cómo, por otro lado, hay valores que se están luchando. Llámese los valores, por ejemplo, la familia, llámese sí a la vida, no al aborto, llámese, por ejemplo, valores como contra una ideología woke, es decir, ideologías que van a favor de igualdad de sexos, y enseñar que eso es normal para los niños, ¿no? Diversidad de géneros. Inclusive se descubrió que el accidente que hubo entre un helicóptero y un avión en Estados Unidos recientemente es porque le dieron el trabajo a gente que no tenía muchas capacidades como controladores aéreos, sino que eran postulantes que ellos tenían cierto cupo para inclusión, entre comillas, en sus plazas de gobierno. Y entonces los contrataron no por la capacidad técnica, sino para llenar la cuota de personas, digamos, de inclusión. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son personas o de color, o personas transgéneros, o personas inmigrantes, pero realmente para un controlador aéreo eso es indiferente. Lo que importa no es tu origen, sino que realmente tengas la capacidad para poder, digamos, hacer tu trabajo bien hecho, que es bien delicado. A raíz de eso, Los muchas personas conocimientos. murieron. Ujú. Exactamente, es el conocimiento. ¿Qué importa si la persona es A o B origen? Digamos, no me importa si es salvadoreño, mexicano, es americano, es indio, si es árabe, si es israelita. No importa el origen, lo que importa es que tenga capacidad. Y entonces le dieron plazas y así se dieron cuenta que hay como 10.000 personas contratadas para llenar cuotas de inclusión y no por capacidades intelectuales. O sea, habían postulantes mejor preparados, pero como no tenían o género, inmigración o lo que sea, no les dieron esas plazas. Entonces, es decir, es triste en lo que caímos en el mundo.
y ahora se está desenmascarando todo esto. Claro, hay grupos que no les gusta porque al final de cuentas hay una cuota política de por medio, ¿no? Eh, Creo que la presidenta de México es una mujer bien capaz, pero lamentablemente, ella también tiene, detrás de ella tiene un partido, y por lo que se ve desde afuera, ¿no? Que está muy, muy corrupto. Entonces, pero eso es en todo, o sea, con perdón en los casos, ¿no? Creo que todo México está bastante contaminado por diferentes, digamos, personas que están haciendo el mal a la sociedad. Llámese narcotráfico, llámese producciones de fentanilo, creo que se llama esa droga. La, Y es bien triste, el ¿verdad? fentanilo. Porque, exactamente. Y realmente uno lo ve, la corrupción es bien tremenda. Yo tengo transportistas que viajan hacia México y es triste escuchar de parte de ellos que dicen, mire, lo que pasa es que yo tengo que preparar dinero para el policía, para el de aduanas y para los carteles. A los tres tiene que darle cuotas. Eso es lo triste de allá. Es que, Mauricio, los sueldos no son pagados bien. Entonces, esa gente se aprovecha sacando de esa manera lo que no debe a los demás ciudadanos, ¿verdad? Exacto. Y entonces, pero son cosas que debe parar y eso es lo que nos enseña la Torá, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay muchos cambios. Y en esta porción específicamente vemos el tema de los cambios, que son parte de la vida. De hecho, Israel en este momento estaba cómodo siendo esclavo. Es decir, cómoda su posición porque no tenían que pensar, tomar decisiones por ellos mismos, y estaban bien. Lo que querían ellos, mira, aliviame un poco la carguita, un poquito, y entonces, y ahí pues estamos todos felices y contentos. Yo no quiero irme a Canaán. Yo estoy aquí contento en Goshen. Aquí tengo mis animalitos, tengo dinero, ¿me entiendes? Y allá voy a ir a la nada, a un desierto. Y realmente Dios hace y provoca con la última maravilla que él hizo, que todos los primogénitos murieran. Y esto convierte el corazón de Faraón, en el deseo de decir que se vayan, ya no los quiero ver. Qué lata me dan estos israelitas, ¿no? Y es así como los expulsa y los deja ir y toda la gente dice, bueno, con tal que se vayan, tomen todo este oro, toda esta plata, estos ganados. Y así fue como ellos se fueron con riquezas. Este, y así es como empieza esta porción, es decir, Israel está preparándose para un cambio. Hay una canción que me encanta a mí, una de mis canciones favoritas es una de Mercedes Sosa, si la conocen es buenísima, se llama Cambia, todo cambia. Es decir, nada es en el universo. Si algo es Ah, cierto es que no existe nada que sea eterno ni perenne, excepto Dios. todo Todo, cambia. Sí, sí, creo que sí. exactamente. O sea, todo cambia. Nosotros cambiamos todos los días. No tienen idea de lo que cambia nuestro cuerpo. Cada 24 horas hay muchos órganos que se regeneran, muchas células que se regeneran, ¿no? Y cada 10 años dicen que nosotros mudamos piel, cada 10 años un ser humano es totalmente una persona nueva biológicamente hablando, este, y es porque estamos cambiando y el mundo cambia y va a seguir cambiando. Y algo que yo le digo a la gente hoy quizás que tengo un poco más de madurez profesional, y un poco más de madurez como persona, personal, y de carácter y quizás con un poco más de visión de la vida
y me falta todavía mucho por aprender, ¿no? Pero a mi edad, creo que algo que yo he visto es que las personas tienen que tener algo que se llama adaptabilidad, tener la capacidad de adaptarse a cada situación y la capacidad de supervivencia. Son dos cosas bien básicas y Dios nos creó con esa capacidad. Por ejemplo, Saraí, tú estabas en México, en una ciudad, digamos, eh, que es fría, está en altura, eh, hay Ujú. smog. De repente, en cuestión de cierto tiempo, te has pasado a Texas, que es otro clima totalmente distinto al que tenías allá en México, Muy ¿verdad? extremoso el clima de aquí, hasta 40 grados, 40 y tantos grados de calor acá se siente, se llega. Y allá Exacto, en la mañana y en la noche es el frío tremendo también. exacto. Entonces, de repente, tú te has dado cuenta que la adaptabilidad Dios te la ha permitido como para poder estar en una zona extrema de calor y extrema de frío, porque también hizo frío extremo hace poco, y de Sí, repente tienes otra zona donde era altura, ahí estás al nivel del mar. Es exacto. decir, entonces el cuerpo se adapta, eso es lo que quiero decir. Dios lo creó con ese formato, pero nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos poniendo ciertas esquemas mentales, voy a ponerlo así, que nos hacen más rígidos a los cambios. Y muchas veces Dios no nos da la oportunidad para crecer porque sabe que todavía somos rígidos a los cambios. Y es lo que leemos en esta porción. Y dice en el 13:17, como el faraón tenía que despedir al pueblo, Dios no los hizo pasar por Filistea, porque estaba cerca. Pues dijo Ujú. Dios, el pueblo puede arrepentirse cuando vea la guerra y regresar a Egipto. Es decir, ellos no estaban listos para el cambio. Ellos no estaban listos para vivir una nueva época, no estaban listos para ser libres. Ya tenían que pasar por un proceso y depende de cada persona, de la madurez de cada persona, que va a tomar más o menos tiempo. Entonces Dios hizo que el pueblo saliera de Egipto por el camino del desierto, hacia el mar de los juncos. Los israelitas estaban armados. El mar de los juncos, eh, digamos, hay diferentes teorías, puede llamarlo así, porque, digamos, no se sabe con exactitud el lugar geográfico donde estaba ubicado el mar de los juncos. La gente lo traduce como el mar rojo, pero realmente el nombre correcto es el mar de los juncos. Y este parece ser un lago, no un océano, ¿ok? Por ejemplo, el mar de Galilea, el mar de Muerto, ¿no? Son Ujú. mares, pero realmente en la práctica son lagos, ¿ok? Y entonces, es ahí donde se dice que realmente era una especie de río, ¿verdad? Y según lo que leemos en la Torá, y hay un excelentísimo video que lo explica súper bien, que es eh, de Simha, el apellido no me acuerdo, pero se llama Los Códigos de Egipto o Códigos del Éxodo, no me recuerdo. Este, pero es impresionante. Peggy tuvo la oportunidad de intercambiar correos con este señor y entonces, pero es increíble, o sea, es súper increíble porque empieza a explicar cómo realmente todo lo que está descrito en el Éxodo pasó debido a una erupción de un volcán, ¿ok? Y Y el entonces, aire tan fuerte, ¿no? También que fue secando las aguas. y lo que al final de cuentas eso es importante, lo de los 3 días de aire, y cómo es que realmente se congeló.
ujú. literalmente, o sea, porque eso es lo que pasó al final del día, se congeló el mar. Por eso es que dice que se habían hecho este, Muro. muros, exactamente. O sea, y cómo es que este hombre llega a una conclusión científica de lo que realmente la Torah dice y es increíble. O sea, es decir, Coincidencias no son, es una realidad que pasó. exacto. Entonces, eh, y por eso es que es importante ver que se llama el mar de los juncos. ¿Ok? Ujú. Ahora, también Dios pudo haber hecho abierto el mar rojo, yo no digo que no. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero el estrecho donde se dice que es el mar rojo, realmente también sería una cosa muy milagrosa. Tiene una profundidad, no recuerdo si son como 190 metros o 1900 metros. No me recuerdo ahorita así con exactitud, pero es algo impresionante también. O sea, es decir, eh, pasar por un lugar así es ser impresionante, pero más se tira la teoría hacia el Mar de los Juncos como un lago. Y entonces, y dice que Dios hizo que el pueblo saliera de Egipto por el camino del desierto hacia el Mar de los Juncos. Los israelitas estaban armados. Y llama la atención que no son las personas, los israelitas o los esclavos los que quisieron salir, sino que dice que Dios los hizo salir. Aquí es que la voluntad del hombre, que era quedarse en Egipto, pero Dios nos hace salir de Egipto a la fuerza, Ah, ¿ok? fue empujarlos de esa forma, porque estaban tan a gustos que nada más bájale dos rayitas a tu tono, a tu forma de tratarnos y estamos a gustos. Exacto. Entonces, y dice Moisés tomó consigo los huesos de José porque había obligado a los hijos de Israel a jurar lo mismo que ellos a sus descendientes, diciendo, Dios ciertamente se acordará de ustedes y deben de llevar mis huesos de aquí con ustedes. Ahora, aquí el Midrash dice que de repente estaban en Egipto y entonces ya iban a salir cuando de repente sale un sarcófago del Nilo, emerge y ahí tomaron los huesos. Pero realmente parece más bien que Moisés sabía dónde estaba la tumba de José y Ujú, fue directamente a tomarlos. De hecho, Moisés conocía el palacio, ¿no? ujú, Entonces, así que estaba cumpliendo una promesa. Y esto me encantó porque uno dice a veces, eterno, yo quiero ver ya esta promesa hecha. Y mira, ¿quién lo vio? Los huesos de José. José no ujú, pudo ver la promesa de Dios hecha. Esto pasó ujú. posiblemente casi que 90 años después de que él falleció. Hasta mentira pudo ser. Te puedes imaginar. Entonces, Sí, 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 ¿no? eh, Pues es impresionante el tiempo en que suceden las cosas, ¿no? Que cuánto pasó después de su padre que partió, pues estaba viviendo ahí con ese faraón y sus hermanos. Y, wow, fueron muchas generaciones, ahí pasaron varias generaciones. exactamente. Por lo menos pongamos 2 o 3 generaciones después de su muerte hasta, Hasta cinco, y, por ahí. y sí, o sea, y ahí es donde uno dice, bueno, qué hermoso poder cumplir una voluntad de un ancestro. Ok, y eso es algo importante, la memoria, ¿no? Y por otra parte, de la misma manera, se puede imaginar lo que significa para Moisés el ser el responsable de llevar y cumplir una promesa hecha por sus padres, ¿ok? A un difunto. Y esto también es el grado mayor, porque ¿quién lo hizo? Moisés. Se dice que
en el judaísmo que enterrar a un muerto es uno de las mejores maneras o más altas maneras de mostrar gesed a otra persona. ¿Por qué? Porque cuando tú entierras a una persona, esta persona no te puede devolver el favor, él ya está muerto. Él ni se percata que le estás haciendo un favor, ¿ok? Ya, sino que lo que está sucediendo acá es que tú a esta persona lo estás honrando y no vas a recibir, y estás consciente que jamás vas a recibir algo de retorno. Y entonces aquí lo que está demostrando también la Torah de por medio es que Moisés tenía un gesed altísimo, un gesed alto. O sea, no es cualquier cosa. O sea, imagínate que, digamos, Benito Juárez dijera, bueno, cuando Texas vuelva a ser de México, llevan mis huesos para, no sé, para El Paso. Y entonces, eh, y te puedes imaginar de que él dice, ¿cuándo eso va a suceder? No No, sabe. pues no. Y entonces, pero de repente se levanta, digamos, Claudia Sheinbaum y, y toman Texas nuevamente y Reclama toma territorio. ajá, reclama territorio y se va para México, digamos, toma los huesos de Benito Juárez y se los lleva para Texas, al Paso. Y entonces cualquiera diría, bueno, a Benito Juárez que le importa si se retornó o no retornó, o sea, se puede obviar hasta eso, hasta pudo ser mentira que él dijo eso, o sea, por decir un ejemplo tonto, pero lo que quiero decir es, te puedes imaginar que era fácil de decir, esto se prometió hace 100 años, digamos, hace 90 años, hace 80 años, este, y este man ya está muerto, ¿y qué importa llevar? Imagínate ya estar cargando en el desierto durante 40 años un par de huesos, o sea, como que uno dice, no, mira las promesas, esa te estás excediendo, pero es realmente, ah, Seguramente, yo creo que pasó de esta manera, Mauricio, que lo tenían como este señor Schindler, el que, ajá, el que salvó a muchos judíos en su fábrica de ollas allá cerca de Alemania. Este, sabían que José había salvado a, a, este, a sus padres de la hambruna que hubo en ese tiempo y que les dio lo mejor de aquí. Entonces, tenía como que esa historia, yo pienso que se transmitió así, de generación en generación, que ellos llegaron aquí porque si no iban a morir de hambre y tuvieron aquí comida y todo y recuerdan todo lo que tuvieron por él, ¿no? Porque, pues, es difícil llegar a un lugar si no hay apoyo de alguien, ¿verdad? Y en este caso, ujú, pues, tenía ese apoyo principal digamos que el gobernador y el presidente es que está más abajo del presidente, ¿no? Que están en una postura alta que pueda disponer de lugares o de alguna situación. Pueden tener esa jefatura ahí. Y digo, wow, me pongo yo a analizar todo eso, dije, es que pesó mucho lo que hizo este José ahí por sus hermanos y por todos, ¿cuántos dices que llegaron ahí? Como 600 personas, ya con sus hijos de sus hermanos, ya venían con sus propios hijos cada quien eran 70 almas y no sé ajá, cuántos, pero pongamos que hayan sido 8 o 9 por cada persona, fácilmente 600 personas.
fíjate. Entonces dices tú, ¿a cuántos alimentó? No les faltó nada, ¿en qué lugar los tuvo? Era lo mejor de ahí. Todo eso pesaba, todo eso, decía algo importante de que alguien, que estuvo ahí los ayudó. Exacto. No, y algo que me encanta a mí, de verdad, es como la Torá ensalza esta acción de Moisés. Eso es lo que hay que aprender realmente, cómo sucedió el milagro, cómo dio los huesos, es secundario, sino que es la acción de Moisés, porque no dice que tomó su tienda de campaña, que se llevó, de hecho más adelante lo leemos en la Torá, que él dice, pues ni una cabrita he tomado para mí, siendo el líder. Hoy en día, el que dice ni una cabrita he tomado para mí es el pueblo, y el líder está bastante lleno de riquezas, ¿no? Pero en el caso de Moisés fue totalmente lo contrario, sino que lo que tomó no fueron tesoros, sino que fue huesos. O Eh, sea, entonces Dios está siendo fiel hacia José y Dios está siendo fiel hacia Moisés. Dice, ujú, partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y esto es importante, Dios iba delante de ellos. Acá yo no estoy seguro si las personas lo percibían, ujú, pero es claro que dice bien claro que Dios iba delante de ellos. ¿En qué sentido iba Dios delante de ellos? Iba como un escudo protector. Pero aquí entramos en un tema y es bien importante. Dios no tiene ni forma ni, ni una manera de poderlo describir precisamente. Pero dice que de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Pero no dice que el fuego, la columna de fuego o la nube eh, para guiarlos en el camino era Dios. No sé si me voy a entender. No es que Dios se comprimió y se hizo nube de día y de noche alumbraba. Ok, no. no, Aquí es algo mucho más profundo. Mira, la se nube, manifestaba su amor de esa manera para protegerlo. exacto, era como decir, no te preocupes, yo voy a ir delante de ti, tú no me ves, pero de repente en el camino te estoy mandando cosas, ¿no? Para que se vea que te estoy cubriendo, pero no es que yo estoy ahí. Ujú, Y entonces dice que la columna de nube, ¿qué significa? La misericordia, el atributo de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios es la que nos guía en el camino de la vida. Y de noche dice, o sea, es decir, cuando estamos en oscuridad, nos manda una columna de fuego. ¿Qué podría ser la columna de fuego? Pues es el atributo de justicia divina. Y entonces, ¿para qué? Para que nos alumbre. El atributo de justicia divina nos hace distinguir lo bueno de lo malo y tomar decisiones correctas. Y durante el día que está el sol abrasador de un desierto, ¿qué nos manda Dios? Nos manda su misericordia. Es decir, cuando ya no aguantas, estás desfallecido, sientes que la vida es difícil, Dios te manda su misericordia, a fin de que andemos de día y de noche. Dice, no quitó la columna de nube ni de día, ni de día, ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Era como un símbolo, como una especie de estoy manifestación protegiendo a del todo el amor pueblo. divino. Sí, Exacto, y es que en el desierto, en las noches es mucho frío y luego los exacto. animales
malos que están ahí, los alacranes y serpientes, no, oye, tenía que ver algo que los ahuyentara, que les quitara el frío. Fue, como bien dice su nombre, el que amamanta, el Shaddai, todo esto, ¿no? Que protege, le hace honra a su Exacto. nombre. Y es interesante también de que Dios no es una columna de fuego, ni que Dios es una columna de nube. No, lo que No, estamos viendo ahí es un símbolo de Dios, ¿ok? Que ahí está el Eterno manifestado de manera física. Pero realmente Dios no, o sea, es como también decir, ah, bueno, la presencia divina está en el arca. O sea, cuando Salomón dijo, no te pueden contener ni los cielos de los cielos, dijo. O mm, sea, entonces, eh, no es que Dios quepa en algo hecho por el hombre. ¿Sí? ¿Qué lo contiene a Dios? Nada. no, Entonces, es el atributo de misericordia, el atributo de justicia. Dice el 14, Dios habló a Moisés diciendo, habla con los israelitas y dile que deben dar la vuelta y acampar delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Deben acampar frente a él, frente al mar. El faraón dirá acerca de los israelitas, están atrapados en la tierra. El desierto los ha envuelto. O sea, Dios se manifiesta en la tierra de manera oculta. De hecho, la palabra olam significa oculto. Entonces estamos en un mundo donde no se visualiza a Dios tan fácilmente porque es como que Dios se oculta a propósito y está listo para aquellas personas que deseen verlo, ¿ok? Y entonces aquí lo que está diciendo Dios dijo en un inicio que él iba a demostrar que era Dios por sobre todo Egipto y por sobre Faraón, ¿no? Que él se iba a manifestar ya no como, eh, ya no como el Shaddai, sino que como Adonai, Yuhei Vaheb. Es decir, él se iba a manifestar con su nombre, ¿ok? Y toda la gente de toda la tierra iba a llegar al conocimiento de que el Eterno es Señor de señores y es lo máximo que rige el mundo. Y para eso tenía que derrotar al hombre Dios. ¿Ok? Por eso dice, le está tirando confianza, dice a Faraón, pensando, ah, ya gané. Hoy sí no tienen salida, está el mar de los juncos. Hoy sí me lo voy a comer. Y va a ser fácil porque va a ser una masacre. Para ellos matar 1,000, 10,000, 1,000,000 no era nada. Dice, haré que el faraón se obstine nuevamente y los persiga. Entonces yo seré glorificado por medio del faraón y de todo su ejército, y los egipcios finalmente reconocerán, por si les queda duda, que yo soy Dios. Así lo hicieron. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo había huido, el faraón y sus cortesanos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho dejando a Israel lejos de nuestro servicio? Faraón enganchó su carro y tomó consigo a su pueblo. Tomó también 600 carros escogidos, además del resto de los carros de Egipto, con oficiales al mando de todos ellos. Dios hizo que el faraón, rey de Egipto, se volviera obstinado y persiguiera a los israelitas que salían triunfantes. ¿Eh? Ups. Y así es como termina la primera porción. Y dice, los egipcios con todos los caballos de los carros de Faraón, con su gente de a caballo y con todo su ejército, los persiguieron y los alcanzaron mientras estaban acampados junto al mar, junto a Pi Haquirot.
delante de Baal Zephón. Esto es importante porque es un dios, ¿no? Eh, y dice, el faraón se acercó y los israelitas alzaron la vista y vieron que los egipcios avanzaban detrás de ellos. Sintieron mucho miedo y nuevamente clamaron a Dios. Y esta es la mentalidad del esclavo. Tiene miedo, está Dios de por medio. Ya se siente seguro, está en confort, está en paz. ¿Qué hace? Es que se olvide de Dios. Dice, eh, y dijeron, dice, el faraón se acercó y los israelitas alzaron la vista y vieron que los egipcios avanzaban detrás de ellos, sintieron mucho miedo y clamaron a Dios. Dijeron a Moisés, ¿acaso por falta de sepulcros en Egipto no hiciste morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho para sacarnos, dice, de Egipto? Claro, la gente dice, para justificar que israelita es el más puro de sangre, dice, esto fue el Rab, el pueblo malvado, los que salieron de Egipto que no eran israelitas, ¿verdad? Pues realmente aquí la Torah es bien claro que fueron los israelitas y dice, no es lo que os dijimos cuando estábamos en Egipto, cuando les dijimos, déjenos y sirvamos a los egipcios, porque es mejor, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estad firmes y sean testigos de la salvación que Dios hará hoy por ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más los volverán a ver. Dios peleará por vosotros, vosotros debéis permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que la Shon Hará es, es uno de los pecados más sutiles, pero más destructores que existen. ¿Qué es el Lashon Hara? El Lashon Hara es la lengua bípeda, la lengua malvada, la lengua que habla de más, ¿no? Ujú. Sin base. Exactamente. Y dice, y Dios dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Habla a los israelitas y déjalos partir, le dice. O sea, que hay momentos, como se dice, con el mazo dando, pero a Dios rogando. Pues no ruegues, o sea, no digas, ay, eterno, ahorita viene la montaña hacia mí. Sálvame, sálvame, sálvame. Te aplasta. Es decir, para eso te va a decir el eterno, te di dos patitas, te permití que compraras un coche para que tomaras el carro y te fueras lejos, ¿no? Pero al parecer la gente quiere seguir clamando a Dios y no tomar acciones. Hay que hacer las dos cosas, pedir a Dios, pero también actuar. Y dice, en cuanto a ti, toma tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo. Y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en seco. Ya Moisés había sido, digamos, que a Moisés se le había manifestado el Eterno de tal manera que obedecer la voz de Dios como un niño, para él ya era un acto normal. Lo que para nosotros es extraordinario, para él se había vuelto algo común. ¿Ok? Es- si hoy en día apareciera Dios y te dijera, Saraí, o toma una vara y ve al río Bravo y ábrelo, para que pasen todos los mexicanos para Estados Unidos y los gringos para México. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Obviamente, sería algo muy difícil, primero de tener un nivel de confianza que Dios me está diciendo eso, porque es algo antinatura lo que me está pidiendo hacer, ¿verdad? Sin embargo, él obedece y dice que extienda su brazo, ¿ok? Sobre el mar, no extienda la vara. Lo que le dijo, toma la vara, pero extiende tu brazo, no extiende tu vara, para evitar que la vara fuera la poderosa. Y dice, y Moisés es el que tiene que partir el mar.
Y dice, y ahí los israelitas van a entrar en seco. Ok. Dice, en cuanto a mí, voy a hacer que los egipcios, esa es tu parte, Moisés. Yo te voy a decir lo que voy a hacer yo. En cuanto a mí, voy a hacer que los egipcios se obstinen para que los persigan. Imagínate qué mensaje más bonito, ¿no? Tú estás pidiendo a Dios, ay Dios, que este hombre que me delata, que deje de molestarme. Pero lo que Dios te dice, no te preocupes, te lo voy a mandar más obstinadito contra ti para mostrar mi salvación. O sea, uno dice, Dios, ¿y por qué me estás castigando? O sea, y dice, y te van a perseguir. Así se glorificado en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su gente de caballo. Es decir, regresó Faraón a Egipto solo, así literalmente, mostrándose como un mortal. Entonces los egipcios sabrán que por fin que yo soy Dios. ¿Ok? El Ah, ángel de Dios que iba adelante, sí, perdón, Faraón sí se salvó, fue el único que se salvó de esa situación. exacto. Oh, yo Fue pensé, esa, testigo de decir, se fueron todos, ¿no? todo su Pero él queda ejército. vivo. Oh, esa parte no me había percatado, fíjate, yo pensé que sí se había muerto junto con todo su ejército. Tenía esa idea. No, pues lo vamos a leer más adelante. Y dice, el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios en este caso? Moisés, ¿no? Ujú. El enviado de Dios que iba delante del campamento de los israelitas se puso en movimiento y se puso detrás de ellos. Ok, aquí viene la explicación también. El ángel de Dios entonces puede ser Moisés, para mí, vean. Pero también hay otra interpretación que dice que el ángel de Dios era lo que los israelitas percibían como una nube y como un fuego. Entonces dice que la columna de nube se puso en la espalda y se puso delante de ellos, dice. La columna de fuego se interpuso entre el campamento egipcio y el campamento israelita. Así hubo una nube y oscuridad para los egipcios, pero la columna de fuego iluminó toda la noche para los israelitas. Ningún campamento se acercó al otro durante toda la noche, es decir, estaban juntos, pero no revueltos. Y dice, Moisés se levantó su brazo sobre el mar. Dios hizo lo que el mar retrocediera durante toda la noche con un fuerte viento del este y convirtió el mar en tierra seca, es decir, se hizo hielo, y las aguas se dividieron. Y dice, los israelitas entraron en medio del mar en seco, y las aguas formaron un muro para que ellos a su derecha y a su izquierda. Los egipcios con todos los caballos y carros y jinetes del faraón salieron en pos de ellos hasta el centro del mar. A la vigilia de la mañana, Dios miró hacia el campamento de los egipcios y con la columna de fuego y la columna de nube puso en confusión al campamento de los egipcios, es decir, no los permitió avanzar. Quitó las ruedas de sus carros y los maltrató, es decir, mirad que mirad. Los egipcios dijeron, huyamos de Israel porque Dios pelea por ellos contra Egipto. Dios dijo a Moisés, ¿ok? Levanta tu brazo sobre el mar para que las aguas vuelvan a su estado normal y cubran a los egipcios sus carros y sus jinetes. Moisés alzó el brazo sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su estado normal mientras los egipcios huían hacia él. Dios agitó a los egipcios en medio del mar, es decir, los ahogó. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No sobrevivió ninguno de ellos. Pero los Ay, israelitas habían caminado en seco en medio del mar y las aguas, dice, formaban un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Aquel mismo día Dios rescató a Israel de Egipto. Israel vio a los egipcios tendidos muertos a la orilla del mar, pero no hice nada de paro.
Cuando Israel vio el poderoso brazo que Dios había desplegado contra los egipcios, el pueblo temió a Dios y creyó en Dios y en su siervo Moisés. Y empezaron a hacer un cántico nuevo, dice. Eh, dice Entonces, en el... entonces, ¿sí murió también Faraón ahí o no? Porque con el No, cántico menciona Miriam que a Faraón y a su ejército echó en el mar y dice ahí que todos murieron. Eso es mi intriga, eso. dice, ok. Moisés y israelitas cantaron este cántico a Dios diciendo, cantaré a Dios porque es el más exaltado que cualquier otro de ser exaltado. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El poder de Dios y su retribución fueron mi salvación. Este es mi Dios, yo le edificaré una morada, un templo. Él es el Dios de mi Padre y yo lo ensalzaré. Dios es el Señor de la guerra, Dios es su nombre. Arrojó al mar los carros y el ejército del paró, y los mejores de sus oficiales se hundieron en el mar de los juncos. ¿Ok? Mm. Y dice, las aguas profundas los cubrieron, se hundieron en las profundidades como una roca. Tu diestra, oh Dios, está adornada de poder. Tu diestra, oh Dios, que destroza al enemigo. Con tu gran majestad destruyes a los que se levantan contra ti. Envías tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas y se levantaron los torrentes que corrían como un muro. Las aguas profundas se solidificaron en medio del mar. El enemigo había dicho, yo los perseguiré, los alcanzaré y repartiré al botín. Mi deseo se saciará de ellos. Me desenvainaré mi espada, mi mano los despojará. Pero tú soplaste con tu viento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y dice, 11. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los poderosos? ¿Quién como tú, resplandeciente en santidad, temible en hazañas, hacedor de maravillas? Cuando te inclinaste tu mano derecha, los tragó la tierra. Conducirás con tu misericordia al pueblo que redimiste, con tu poder los conducirás a tu santa morada. Las naciones lo oirán y se indignarán. El terror se apoderará de los habitantes de Filistea. En aquel tiempo los jefes de Edom se turbarán, y el temblor se apoderará de los valientes de Moab, y de todos los habitantes de Canaán se desmayarán. Caerá sobre ellos el terror y el miedo, y se quedarán como una piedra. Es decir, se van a congelar del miedo, temerosos de la grandeza de tu brazo, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Dios, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y tú los plantarás en medio de tu monte, de tu heredad, del lugar que tú, oh Dios, has preparado para tu morada, que es Jerusalén. Que tus manos, oh Dios, confirme este santuario cuando Dios reinará por los siglos de los siglos. Porque los caballos de Faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron al mar. Dios los hizo volver las aguas sobre ellos mientras los israelitas iban en seco en medio del mar. María la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en su mano, y todas las mujeres lo siguieron con panderos y danzas. Miriam los dirigió con un cántico de respuesta, comenzando así: cantad a Dios porque Él es muy exaltado, arrojó al mar, al caballo y al jinete. Dios hizo que los israelitas partieran del mar de los juncos y se dirigieran hacia el desierto de Sur. Dice, anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y aquí empieza el problema de Mara. Pero realmente allá no está diciendo que Paró falleció. ¿Ok? Ajá, sí, es en el cántico, ahí dice claramente que el caballo y los jinetes, nada más, o sea, su ejército. Exacto. Mm. Dice, llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua del arroyo de Mara porque el agua era amarga. Por eso se llamó Mara. De ahí viene María, amarga. Ujú, amargura. Sí. Y dice
El pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Clamó a Dios y Dios le mostró un árbol. Echó una rama en él, el agua, y el agua se volvió dulce. Y ahí fue donde Dios le dio una regla y una ordenanza. Ahí los puso a prueba. Dios le respondió, si escuchas atentamente la voz de tu Dios, y hace lo que es recto ante sus ojos, prestando atención a sus mandamientos y observando todos sus decretos, ninguna de las enfermedades que envíe sobre Egipto te sobrevendrá, porque yo soy tu Dios, tu sanador. Y entonces aquí lo que vemos que realmente la amargura, eh, digamos, es producto de qué? De la queja, ¿ok? La amargura es también producto de la inacción, de las preocupaciones. Y ese es un problema de un niño espiritual, ¿no? Que un día ve, Dios me liberó, a ratito anda bien bajo volando y es como un mar de emociones, ¿no? No eres estable. Y, y ese es un problema serio en mucha gente. Eh, Llegaron a Elim, que son palmeras, donde habían 12 manantiales de agua y 70 palmares de tileras. Acamparon ahí junto al agua. Luego partieron de Elim. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y este es un tema importante porque las quejas usualmente no son basadas en hechos reales, sino que son percepciones las quejas. ¿Ok? Dice, toda la comunidad de los israelitas se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas le respondieron, ojalá hubiéramos muerto a manos de los egipcios cuando nos sentábamos juntos, dice, junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han sacado, dice, eh, A morir a en el este desierto. desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios le dijo a Moisés, voy a hacer llover pan del cielo para ustedes, el pueblo saldrá y recogerá cada día su porción. Ahí los pondré a prueba para ver si siguen o no mi enseñanza. Es decir, Dios iba a dar instrucciones y ahí la gente, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer lo que mejor les parecía, pero Dios dijo, bueno, van a agarrar solamente una porción para su gente y en Shabbat van a tomar doble porción. Ujú. Y dice, eh, milagrosamente será el doble el sexto día, ¿verdad? Y Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, al caer en la tarde reconocerán que Dios que nos sacó de Egipto. Por la mañana verás la gloria de Dios, Él te revelará. Dice, a pesar de haber oído tus quejas contra Dios, pues ¿qué somos nosotros para que tú incites a otros a quejarse contra nosotros? Moisés les dijo, veréis la gloria de Dios cuando Dios os dé carne para comer a media tarde y pan para saciaros por la mañana, a pesar de que Dios ha oído vuestras quejas, con las que incitáis a otros a quejarse contra Él. Pues nosotros, ¿qué somos? Vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra Dios. Aquí importante es que la queja no viaja sola. La queja siempre es un mal que va acompañado, es decir, la Shon Hara es veneno para el que habla, para el que escucha y para el que participa. Moisés dijo, eh, veréis la gloria de Dios cuando Dios os dé carne para comer a media tarde y pan para saciaros por la mañana, a pesar de que Dios ha oído vuestras quejas con las que incitáis a otros a quejarse contra Él. Pues nosotros que somos, vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra Dios. Moisés le dijo a Aarón, di a toda la comunidad de los israelitas, acérquense a la presencia de Dios, porque Él ha escuchado sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de los israelitas, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria de Dios en una
Y dice, entonces Dios habló a Moisés diciendo, yo he oído las quejas de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana comerán pan hasta saciarse. Entonces reconocerán que yo soy Dios, su Dios. Y eso es lo que Dios mandó codornices, pero era tanto el deseo de la carne que lo que sucedió, se comían las codornices vivas, con pelos. Se murió un montón de gente. Ahora, la palabra aquí, que ellos dijeron queremos carne, ¿a qué se refiere? A un tema de sexualidad inmoral. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, digamos que aquí es a medias verdades, ¿no? Las quejas también. ¿Por qué? Porque ellos tenían ganado. De hecho, dice que salieron de Egipto llenos de ganado. Entonces, ¿cómo es posible entonces que aquí digan no tenemos carne? Es mentira, siempre había carne. Lo que pasa es que ellos querían volver a sus prácticas que había en Egipto, sexuales, y, y a eso se referían, ¿no? ¿Ok? Y, Fue un y proceso dice, muy duro para ellos y cuánta paciencia de Dios tuvo del Eterno para toda esta situación que no, que lo que pasa es que lo que estamos viendo acá son síntomas infantiles, ¿no? De una mm, relación naciente. Dice que los israelitas al día siguiente vieron el maná, unos no hicieron caso, se les pudrió, se les engusanó, pero ujú. dijeron unos a otros, dice, este es un alimento para el hombre, y eso es importante. Y no sabían lo que era, entonces Dios y le dijo a Moisés, este es el pan que Dios les ha dado para comer. No se sabe cómo era, se guardaron en el arca unos pedazos de maná, Una pero hasta bastante. el día de ahora no se sabe cómo era. Qué Ok, privilegio tan grande tuvieron, ¿no? O sea, cuánta protección, cuánto amor. Ay, fue extraordinario. sí, sí es impresionante. Ahora dice, unos pidieron más, el que pidió más se le arruinó y el que pidió menos le alcanzó. Ok, y dice, era milagroso, ¿no? Y lo que eh, sucedió es que algunos no tenían la confianza, lo dejaron para el día siguiente y se arruinó. Y Moisés se enoja contra ellos, ¿verdad? Y después aprendieron la lección. Y dice, eh, mm, mm, Pero fíjate que y hay, bueno, lo recogieron en doble el sábado, ¿no? ajá, no, y hubo un texto ahí que me gustó que había una capa de rocío, o sea, Dios preparaba la mesa, no se los aventaba así en el piso, así en la tierra como es, sino que ponía ese rocío, esas burbujitas de agua, lo que, que, que lo sostuviera para que no se ensuciara y que, wow, no, son cosas muy bonitas que demuestra el amor de Dios, hacia la humanidad. Exacto. Y dice que al final descansaron el séptimo día porque no recogieron maná ese día. Y le llamaron maná porque era como una semilla de cilantro, dice, pero color blanco y con un sabor de hojaldre frito con miel. ¿Qué será Dios, el local del frito? Oye, como una honey brand, una de ¿sí? esas galletas. Y dice, eh, y, 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 y lo que dice es que no solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra del Eterno, ¿no? Y aquí al final dice, Moisés dijo a Aarón, toma una urna y pon en ella un gomer lleno de maná y ponlo delante de Dios para que lo guarde durante vuestras generaciones.
tal y como Dios había ordenado a Moisés, Aarón lo puso delante del arca de testimonio para su custodia. Entonces aquí estamos viendo que está hablando en presente y de repente se pasa bien a futuro, ¿no? Porque aquí todavía no estaba construido el arca. Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada y comieron el maná hasta que llegaron a los confines de Canaán. Y da la receta, ¿no? Ok, Sí. creo que por aquí voy a parar. Ujú.